Damos gracias a Dios una vez más en esta mañana hermosa por la bendición que nos da de estar juntos y poder así dar este servicio de adoración, en donde después de haber ya orado, cantado, participado de la mesa del Señor, como cumplir también con el mandamiento de la ofrenda, y que lo hagamos todavía con esta libertad, con esta tranquilidad y seguridad de que aún no nos han dado la orden de que no nos congreguemos en este lugar. Así que le damos gracias a Dios por ello. Y desde luego que en estos días de asueto, no solamente de contingencia, ¿verdad? Porque hay algunos que todavía siguen como considerando estos días de asueto en la llamada Semana Santa, que le llaman, ¿verdad? Y que a veces se tienen costumbres, se tienen hábitos para estas fechas. Muchos salen a los ranchos y a los pueblos, ¿verdad? Lugares donde se reúnen con la familia y a turistear, ¿verdad? Se supone que no es tiempo para eso, pero increíblemente todavía lo miramos aquí a lo menos en nuestra ciudad, ¿verdad? Gente que optó por irse a los ranchos y salir de la ciudad, como tradicionalmente lo hacen cada año en estos días de asueto, de días que le llaman días festivos, laborales, ¿verdad? Y para algunos, pues sí, de índole religioso. Para nosotros, la fecha que para muchos es conmemorativa el día de hoy, para nosotros cada primer día de la semana, ya que el mandamiento de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, según la Escritura, es cada primer día de la semana. Y nosotros como iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, ¿verdad? En este lugar, pues lo hace cada domingo, de acuerdo al estipulado por Dios en su bendita palabra. Bueno, ya saben que con el cubrebocas, ¿verdad? Pues empaña un poquito los lentes, así que voy a estar ahí como tratando de librar ese detalle. Bueno, por la tarde ya nuestro hermano César al parecer iniciará con la introducción de la serie de lecciones que tenemos calculada o ya diseñada, ¿verdad? Para la iglesia, es decir, en el orden que regularmente lo hacemos. Siempre presentamos un tema general y luego nos desprendemos a cierta cantidad de lecciones, dependiendo la necesidad y la naturaleza del tema. Pero bueno, en esta mañana yo le dije al hermano César que consideraba necesario cerrar este bloque de pensamientos y de enseñanzas, solo como acabar de apuntalar lo que nosotros, ¿verdad?, estamos viviendo y estamos pasando en estos tiempos, y que no vaya a hacer que lastime nuestra conciencia. Digo, hay hermanos, ¿verdad?, como estamos diciendo, que siguen votando por no congregarse, como la Biblia lo indica, y esa situación, ¿verdad?, la siguen publicando, la siguen ellos transmitiendo, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Y hermanos que sí los llegan a ver, se enteran, saben que ellos están optando por esos recursos, pues claro que los remueve, ¿verdad?, en que si están bien ellos o estamos mal nosotros, o que si estamos bien nosotros y están mal ellos. Bueno, aquí el juicio mejor lo dará el Señor. Sin embargo, yo quisiera, y lo que hemos hecho es tratar de mostrarle a la congregación cómo es que nosotros, ¿verdad?, debemos de comportarnos. Y lo que haga cada quien allá en otras partes, pues es cosa de cada quien. Incluso aquí, lo que cada quien decida hacer, pues traerá repercusiones para bien o para mal en su propia vida, en su propia relación con Dios, al igual que a nosotros, ¿verdad? También traerá nuestras repercusiones. Sin embargo, mirando a la luz de la Biblia y considerando lo que dice la Escritura, pues tratamos de afianzarnos, tratamos de asegurarnos, porque esto es un análisis, es una revisión, ¿verdad?, en donde tratamos de dejar en claro si estamos comportándonos bien, apropiadamente o inapropiadamente, y sobre todo
delante de Dios, ¿verdad? Sobre todo delante de Dios, porque ¿qué opinen los hermanos? ¿Qué opinen otras iglesias? ¿Qué opine la gente? Creo que pasa a segundo lugar, pasa a segundo término. El día de ayer estaba yo mirando a una paciente, una clienta, ¿verdad? Que tengo por ahí de los lentes y me decía, ¿verdad? Que ellos habían suspendido la asamblea ahí en su lugar de reunión porque ellos sí habían recibido un comunicado directo, específico para ellos, y cerraron el edificio. Y ella decía, ¿verdad? Bueno, pues el pastor nos manda las enseñanzas, creo que es como un movimiento pentecostés. Dice, el pastor nos manda las predicaciones, las lecciones por Facebook, ¿verdad? Nos ponemos a ver la página del Facebook y ahí el pastor nos manda el mensaje. Dice, yo no entiendo a los otros que hacen los cultos todavía en sus lugares, en sus templos. Dice, ¿o será que creen mucho en Dios o que de plano, verdad, pues no están considerando lo peligroso de la situación? Y bueno, yo le decía, ¿verdad?, que nosotros somos unos de los que todavía no estamos congregando en nuestro lugar de reunión y que lo hacemos no por necedad ni por terquedad, ni mucho menos por quedar bien con alguien o con algo, sino simple y sencillamente por esforzarnos en cumplir lo establecido por el Señor, ¿verdad? En las diferentes escrituras que hablan de estar congregados a través de un mandamiento directo, a través de un ejemplo aprobado, a través de cualquier inferencia que tú quieras hacer. La Biblia sigue indicando que la iglesia debe de estar congregada el primer día de la semana para adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Para adorar a nuestro Dios a través de los diferentes actos que ya hemos hecho aquí y que se seguirán haciendo mientras Dios nos dé la fuerza. Sin embargo, ¿verdad? Nos decía, ¿verdad? Me decía ella, bueno, ¿y qué? ¿Ustedes no respetan la ley o qué? Y yo le decía que sí. Le digo, sí, claro que sí. Tratamos, ¿verdad?, de sujetarnos lo más posible a la ley. Sin embargo, como en esta mañana vamos a estudiar acerca de la sujeción y sus límites. La sujeción y sus límites. Vamos a estudiar un poquito acerca de esto. Porque a final de cuentas, miren, en otros tiempos, en otros momentos, sí hablamos del límite de la sujeción. Y me refiero a los predicadores, y me refiero a los maestros aquí y en otras partes, incluso que han venido aquí de otras partes y nos enseñan la obligación, la necesidad, la importancia que tiene el estar sujetos, ¿verdad? Y siempre nos han enseñado que a final de cuentas la sujeción tiene un límite. Cuando hablamos de la sujeción, hermanos, cuando hablamos de la sujeción, pues hablamos de que es algo que Dios pide, de que es algo que Dios demanda de parte de sus siervos, ¿verdad? Y que, sin embargo, nosotros debiéramos de revisarla, de observarla con detenimiento. Yo presenté hace un tiempo atrás una lección que se llama sumisión o sujeción, cadena de paz. Y yo hablaba de la necesidad y la importancia de estar sujetos en las diferentes áreas de nuestra vida. Y que en la medida que cada uno de nosotros se sujeta en esas diferentes áreas de tu vida, te trae paz, te trae tranquilidad. Si es en el matrimonio, te trae paz. Si es en la familia, te trae paz. Si es en la vida laboral, te trae paz. Si es en cuanto al gobierno, te trae paz. Si es en cuanto a la iglesia, te trae paz. Es decir, que la sujeción es una cadena, porque eso es lo que significa, ¿verdad? La palabra sujeción, dice en la definición bíblica, ¿verdad?, se refiere a la acción de sujetar o de unir. De sujetar o de unir. Eso es lo que significa la palabra sujeción. Es como el hecho, ¿verdad?, de mantenerte ajustado a algo, a alguien. Y que en este caso, ¿verdad?, a veces al final de la primera definición dice que la idea es sobre todo la acción de crear una unión o un complemento. Entonces, cuando se trata de estar sujeto, te unificas a alguien, te complementas a alguien y por lo tanto eres participante de, o sea, de algo o de alguien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa la palabra sujetos. Y la palabra sumisión es una palabra que está muy de la mano de ella. Lo que pasa es que la palabra sujeción es algo en lo que tú tienes que acabar de adoptar en tu vida. Y la sumisión es una condición en donde tú de voluntad propia
de voluntad propia, sin que nadie te obligue, sin que nadie te force, sin que nadie te tenga que mandar, tú decides someterte, ¿verdad? Ponerte bajo la autoridad o disposición de alguien más, ¿verdad? Según la definición, la sumisión bíblica consiste en rendir nuestros deseos o voluntad a la de otro, basándonos en el respeto a Dios o respeto a la posición de la persona a la que nos vamos a someter. Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Y nosotros, pues hemos estado tratando de luchar, sobre todo en estos tiempos prácticos en donde se ha demandado de parte de nosotros una clase de comportamiento, una clase de conducta. Así que vamos a ver que a final de cuentas la sumisión, la sujeción tiene sus límites, tiene límites. Por eso el tema de la mañana de esta ocasión es los límites de la sujeción. Hablamos en primer lugar, vamos a hablar de las diferentes áreas, como estaba yo mencionando, a contraparte de lo que aprendimos en el momento preciso, en el momento indicado. Comencemos por la sujeción a los padres. Comencemos por ahí, la sujeción a los padres. Y me fui a los padres. Yo pude haber puesto la sujeción en el hogar, porque a final de cuentas empieza todo hogar por los esposos, ¿verdad? En Efesios, vean, en Efesios, en el capítulo número 5 y en el versículo número 21 y 22. Efesios 5, 21 y 22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, la esposa, ¿verdad?, debe de estar sujeta a su marido, al igual que el marido debe de estar sujeto, ¿verdad?, a su esposo. Ustedes me dirán, pero ahí no dice. Bueno, un versículo antes dice, someteos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros. Porque la palabra sujeción tiene que ver con eso, con unificar o complementar, ¿verdad? Complementarse a algo, a alguien. Entonces en el matrimonio es lo mismo. Mi esposa es mi complemento, yo como su esposo soy su complemento, ¿verdad? Soy parte de lo que ella hace o deja de hacer. En 1 Corintios, en el capítulo 7, y solo lo voy a mencionar a grandes rasgos, nada más para que te des cuenta. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, por favor. Dice desde el versículo número 10 en adelante. 1 Corintios 7, 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero, atención, verso 15, pero si el incrédulo se separa, ¿qué va a hacer la hermana? La que debe de estar sujeta a él. Sepárese, pues no está el hermano o la hermana, ya ven cómo es para ambas partes, para ambos casos. Si él o ella no quieren que te sujetes a ellos, que los obedezcas más a ellos, dice, no, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, ¿verdad? Entonces, no sé si están alcanzando a ver el límite, ¿verdad? El límite que tiene la sujeción en el matrimonio, Bueno, ahora si hablamos de los padres, pues si hablamos de los padres, como tenemos aquí nuestro primer punto, pues desde luego, ¿verdad?, que hablamos que la sujeción a los padres es una orden de Dios. Es ordenada hasta con ganancias. En Efesios, en el capítulo 6, por favor. En la carta a los Efesios, capítulo 6, en el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No solamente es obedecida por Dios, no solamente es mandada por Dios, sino que es mandada aún con promesa. Sujetarnos a los padres es algo que Dios demanda de parte de nosotros, de parte de cualquier ser humano, especialmente en los hijos de Dios que creemos en Él, que creemos que esta palabra es nacida del corazón de Dios.
Bueno, dice la palabra de Dios en Colosenses en el capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3, desde el versículo 18 en adelante. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, Colosenses 3:18, ahora el 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces la sujeción a los padres, la obediencia a los padres, la sumisión a los padres es algo que se exige de parte de Dios. Y no solamente se exige, sino que Dios hasta hace una propuesta de ofertas. Y si te sujetas a tus padres, te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Tenemos una infinidad de muchos ejemplos, ¿verdad? De muchos y grandes ejemplos en la Escritura acerca de lo que los grandes personajes de la Biblia hicieron al someterse a sus padres. De grandes personajes de renombre que obedecieron a sus padres, que se sujetaron a sus padres. Pero llegó un momento en que esto ya no fue posible. Llegó un momento en que esto ya no fue posible. Ya no fue posible obedecer a los padres, ya no fue posible seguir a los padres, ya no fue posible hacer lo que los padres querían, porque eso se anteponía a las buenas cosas y sobre todo a las cosas buenas de Dios. Y es cuando entonces la sujeción, aunque sea ordenada por Dios, aunque sea ofrecida con una propuesta de ganancia para nuestras vidas de parte de Dios, dice Dios, hasta aquí. Si tus padres ordenan algo que no está bien, si tus padres ordenan algo que va en contra de mi voluntad, ya no los obedezcas. Ya no se puede. Nosotros mirábamos, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, por favor. En Lucas capítulo 2, solo estoy enseñando los límites de la sujeción. Verso 41, Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Verso 42, cuando tuvo 12 años el niño Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea que hay un momento, hermanos, en la vida del ser humano en cuando el hijo tiene que simple y sencillamente decir: no, aquí no te puedo ir, aquí no puedo seguirte. Aquí no puedo obedecerte. Aquí ya tu autoridad pasa a segundo término, pasa a segundo lugar. Ya no puedo seguir obedeciéndote, ya no puedo seguir sujetándome a ti. Que también trae sus consecuencias, desde luego. En Hechos capítulo 5, hablando del caso del esposo y la esposa. Hechos capítulo 5. Debemos de sujetarnos a nuestros esposos, a nuestras esposas, o bueno, nuestro esposo, nuestra esposa. Debemos sujetarnos incondicionalmente, a ciegas, no. Debemos de sujetarnos a papá y a mamá a ciegas, no. Dice el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando dice la Biblia que sabiéndolo también su mujer, es que el esposo Ananías le platica su plan a la esposa Zafira. Y Zafira se da por enterada de los planes maquiavélicos de su esposo.
¿verdad? De mentir al Espíritu Santo de Dios. De eso es de lo que está tratando. Bueno, dice la palabra de Dios en el versículo 6. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró ¿quién? Su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Era la oportunidad de su vida. Era el momento propicio para desligarse de la sujeción al esposo. Es verdad que mi esposo en un principio me dijo que íbamos a hacer esta fechoría. Es verdad que al principio mi esposo me dijo que íbamos a hacer esta atrocidad. Pero ¿sabes qué, esposo? En eso no te puedo seguir. ¿Sabes qué, esposo mío? En eso no te puedo ir. En eso no te puedo complementar. En eso no me puedo unificar a ti. Por eso la palabra sujeción indica que cuando tú decides sujetarte a alguien y lo acompañas y lo apoyas y lo sigues y lo obedeces, eres parte de. Es como cuando decimos, ¿verdad?, que tanto peca el que mata a la vaca como el que se la come. Digo, como el que le agarra la pata, ¿verdad? O sea, eso es lo que estamos diciendo. Que de alguna manera entonces la sujeción, tenemos nosotros que hacer uso de ese derecho que Dios nos da. ¿Nos manda que nos sujetemos? Sí, definitivo. Pero tiene sus límites. Bueno, esta mujer decidió seguir sujeta a su marido hasta las últimas consecuencias. Verso 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí. Asentó. Respaldó a su esposo en el plan que al principio originaron, ¿verdad? Entonces, claro que cuando ella dice sí, en tanto, Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis? ¿Con quién? ¿Por qué quedaste de acuerdo? ¿Por qué llegaste a convenir con tu esposo? En tentar el Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Entonces la sujeción, hermanos, de una manera desmedida. Ándele, me equivoqué aquí. Bueno, ya me pasé. Y cuando hablamos nosotros de que tiene esta sujeción desmedida, entonces nosotros podemos precisamente llegar a sufrir consecuencias trágicas, a sufrir consecuencias terribles. ¿Quieren apuntar eso? Está bien, ¿verdad? Por ahí se movieron mis diapositivas. Así que nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos. Sí, estamos de acuerdo. Yo tengo que obedecer a papá y a mamá porque Dios así lo manda. Estamos de acuerdo en eso. Yo quiero obedecer a papá y a mamá. Pero Dios me enseña a través de las páginas de la Biblia que tengo que aprender a mirar cuando ya está en riesgo mi integridad moral, mi integridad física, mi integridad espiritual, ¿verdad? Entonces es cuando yo tengo que decir: no, lo siento, en esta parte que tú quieres que yo te siga, en esta parte que tú quieres que yo lo haga, acompañándote o solapándote o cubriéndote, no puedo sujetarme a ti. No puedo estar ligado a ti. No puedo ser tu complemento. Tú lo haces, pero yo lo sé y lo ocultamos. No puedo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que cuando papá y mamá se oponen a algo, ¿verdad? Pues simple y sencillamente tengo que decirles que no. Primero es Dios, aunque mis padres, primero es Dios, incluyendo, ¿verdad?, inclusive sobre mi esposo o sobre mi esposa. Eso es algo que nosotros tenemos que pensar. Por ejemplo, aquí en lo que tenemos en nuestras notas, decíamos nosotros que la sujeción al cónyuge, Dios nos enseña que debemos de pensar siempre en el bienestar del otro, siempre de pensar en el otro antes que en uno mismo. Así que en este caso que estamos considerando en Hechos capítulo 5, a Ananías le surge un plan, se le mete una idea, la maquina, la calcula, la presenta, le dice a su esposa: esto vamos a hacer. Ella, en lugar de reconvenirlo, ella en lugar de decirle que no, ella en lugar de decirle que no iba a participar en esa mala acción, ¿qué pasó por la mente de ella? Yo no lo sé.
Yo no lo sé, pero hay en la mente de muchas mujeres, de muchas culturas, en donde se enseña que la esposa debe simple y sencillamente estar con el esposo. Y cuando decimos con el esposo en las buenas y en las malas, pues no quiere decir en las malas ideas, en las malas intenciones, en las malas decisiones. No se puede estar allí. No quiere decir eso, quiere decir cuando estén las circunstancias adversas, cuando haya dificultades desde afuera. Pero no que tú tienes que apoyar y quedarte callado y participar, aunque sea silenciosamente, en un plan, ¿verdad?, que hace daño, que causa efectos dañinos en nuestra vida espiritual, nuestra vida matrimonial, en nuestra vida hogareña, ¿verdad? No podemos nosotros seguir sujetos. Lo siento, aquí no puedo, no debo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos que aprender precisamente a que la sujeción tiene sus límites. Bueno, ya les di 2 por 1. Ahí la sujeción a los padres y la sujeción al cónyuge, ¿verdad? Al cónyuge. Son dos cosas, 2 áreas de la vida del hombre en donde se tiene que definir si estamos haciendo las cosas como Dios dice o si ni siquiera hemos acabado de entender esto. Yo decía que si te sujetas a papá y a mamá, te va a ir bien, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice, lo promete. Si te sujetas al esposo o a la esposa, será un matrimonio en paz, estable, fortalecido. Bien, qué bueno. Pero la sujeción tiene límites a los padres y al esposo, a la esposa, ¿verdad? Al cónyuge. Si está en contra de los buenos principios, de la buena moral y sobre todo de los preceptos espirituales, ahí no te sigo, no puedo ir contigo. Y luego tenemos nosotros aquí la sujeción al gobierno. La sujeción al gobierno, ¿verdad? Primero la sujeción a los padres. Yo hubiera querido empezar por la sujeción del esposo a los cónyuges, ¿verdad? O al cónyuge. Y luego la sujeción a los padres. Y luego en esta tercera parte de la lección, pues la sujeción al gobierno. La sujeción al gobierno. La Biblia, hermanos, nos enseña algunas cosas referente a este tema de estar sujetos al gobierno. En Romanos capítulo 13, por favor. En Romanos capítulo 13 dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y eso no se discute, ¿verdad? Eso no se discute. O sea que el hecho de que se hable aquí de que se tiene que sujetar uno a las autoridades superiores es una orden de Dios. La sujeción al gobierno es ordenada por Dios. Es demandada de parte de Dios, especialmente de sus siervos, de los que decimos que pertenecemos al reino de Dios. Vamos a ver lo que dice allá, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2. Vean, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Quiero que vean lo que dice el versículo número 13. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ¿verdad? Y a los gobernadores, dice ahí, inclusive. Bueno, solo estoy tratando de mostrar lo que es indiscutible, en lo que no nos cabe la menor duda, en lo que nosotros simple y sencillamente no podemos ir y decir que Dios no pide eso. No, Dios manda, Dios ha establecido que nos sometamos todos a cualquier autoridad superior, Vamos ahora a referirnos especialmente, en particular, a las leyes del gobierno o al gobierno, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos deja bien claro, bien enmarcado que tenemos que sujetarnos al gobierno. ¿Quién puede decir lo contrario? ¿Quién de nosotros puede decir algo que sea diferente a esto? Me queda claro: sométase toda persona a la autoridad superior. Eso no se discute. Sin embargo, puedo hacer todavía un par de énfasis más. Primero, Dios nos da la razón de que este sistema de gobierno es presentado como proveniente de parte de Dios, como algo que proviene de parte de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1,
Vamos a ver, Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿por qué tenemos que someternos a la ley? Dios todavía nos dice por qué, nos remarca por qué. Porque las autoridades, el sistema de gobierno es como algo permitido por Dios. Hay una forma de gobierno que regula las naciones, que regula la vida del ser humano. Y por eso, y gracias a eso, tenemos, ¿verdad?, lo que se conoce como una sociedad. Una sociedad donde hay un cúmulo de personas, ¿verdad?, en las cuales conviven unos con otros, respetando los derechos y cumpliendo las obligaciones que a cada uno le tocan, ¿verdad?, hacia los demás. Eso es la sociedad. Gracias a este sistema de sociedad que Dios permite, que Dios le ha mostrado al hombre, nos permite convivir, ¿verdad?, como sociedad unos con otros. Entonces, la palabra de Dios nos dice, sométase a toda persona porque lo que hay, lo que ustedes conocen como autoridades, son parte que yo he permitido. Son parte de ellas que yo he concedido en la sabiduría al hombre para que ellos puedan, o para que ustedes puedan vivir bien, para que ellos puedan ejercer precisamente esta clase de ejercicio, de control y de gobierno, ¿verdad?, sobre todos los demás. Dice el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, Dios no solamente, como en el caso de los padres, ¿verdad?, que dice, si tú te sujetas a tus padres, te irá bien, serás de larga vida. Aquí nos advierte, cualquiera que no se somete a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, vamos a traer consecuencias, como siempre, como todo, ¿verdad? Pero aquí Dios sí se da la tarea de decirnos y de advertirnos que tenemos que poner atención a lo que dicen las leyes, porque si no vamos a traer consecuencias sobre nosotros. O sea, yo creo que la preocupación de Dios, que el esfuerzo de Dios, porque nosotros entendamos, asumamos debidamente que tenemos que sujetarnos a las leyes del gobierno, pues es primordial, es elemental, es necesario. Eso me queda claro. Puedo ver la intensidad con la que Dios quiere que nosotros entendamos cómo es que nos tenemos que sujetar a las leyes del gobierno. Por eso aquí estamos atentos, ¿va?, a ver qué dice la secretaría. Vamos a ver qué dice. Y mientras no nos den una orden diferente, pues vamos a seguir, porque no estamos desobedeciendo nada. Dice el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Y luego dice el 4, porque es servidor de Dios, ¿para qué? Para tu bien. Y por ahí, ¿verdad?, alguien me dijo, hermano, recuerde que las leyes, las autoridades están ¿para qué? Para nuestro bien. Y si nos están mandando que ya no nos reunamos, si nos están mandando que nos quedemos en casa, y si nos están mandando que no salgamos, y si nos están sugiriendo, porque ahora hasta lo sugiere, ¿verdad?, lo sugiere el gobierno a través de los medios de comunicación, pues que sus misas, que sus congregaciones, que sus reuniones, que sus cultos, ¿verdad?, que la palabra que se predica en sus congregaciones, pues que se imparta vía internet, vía Facebook, vía televisiva, esa clase de métodos, de sistemas. El gobierno se está metiendo en un terreno que no le corresponde. Y decimos nosotros, ¿verdad?, pues es que nos están cuidando. El gobierno lo único que está haciendo es protegernos. El gobierno lo único que está haciendo es mirar por nuestro bien, según lo que dice la palabra de Dios. Y luego dice ahí en la continuación, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Nosotros no queremos hacer nada malo. Nosotros no queremos problemas con la ley. Nosotros no queremos problemas con el gobierno. Nosotros no queremos estar allá tras las rejas, nosotros no queremos una multa, porque pues ni trabajo hay, ¿con qué vamos a pagar? ¿Verdad? O sea, simplemente no queremos. No queremos ningún problema con la autoridad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Decía Dios, en su intención, porque entendamos, recuerden ustedes que la carta del apóstol Pedro es una carta a los cristianos que están viviendo ahora en regiones diferentes,
en ciudades diferentes, en países diferentes a las que están acostumbrados a vivir ellos, y Pedro les da esta recomendación, verso 13 en adelante: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero aquí hay un detalle, ¿verdad? Aquí hay un detalle. Ya en el versículo que sigue, en el versículo número 16, comienza a decirnos algo que marca la diferencia, que ya es el límite de la sujeción a la autoridad del gobierno. Dice el verso 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No podemos nosotros aprovecharnos de las cosas que el gobierno se le ocurren, dice o permite, y vamos a ir haciendo nosotros, aprovechándonos de esa orden de que hay que sujetarnos a la ley. Bueno, mira, por ejemplo, aquí en el estado de Coahuila se permite que un hombre se case con otro hombre, que una mujer se case con otra mujer. Y lo permite el gobierno. Cualquiera que se casa en esas condiciones, hombre con hombre, mujer con mujer, diría: yo estoy haciendo lo que Dios manda, porque Dios me dice que me sujeta a las leyes, y yo no estoy haciendo nada fuera de la ley. La ley me casó con mi esposo, dice el hombre, dice Arturo, ¿verdad? Y luego dicen ellas, pues yo me casé con ella, ¿verdad? Dice Hermenegilda. O sea, la cosa es que no se puede realmente como abusar de esas cosas permisivas que da el gobierno para hacer lo malo. No se puede, es lo que está diciendo Dios. Simple y sencillamente aquí lo que se tiene que hacer es tener en mente lo que Dios dice, cotejarlo con lo que dice el gobierno, y si el gobierno lo que está ordenando va en contra de lo que dice Dios, hasta ahí llegó. Y hasta ahí van a empezar los problemas. Es cuando surgirán los problemas y las dificultades con el gobierno. Es lo que tenemos que entender. Yo sé que la lección es elemental, es básica. Pero ¿cuántas veces no hemos oído nosotros la necesidad de respetar a papá y a mamá? De la necesidad de respetar al cónyuge, al esposo, a la esposa. ¿Cuántas veces no hemos oído lecciones que hablan de la sujeción al gobierno? Un montón. Pero ¿qué hay de límite? Y aunque a veces sí nos dicen, ¿verdad? Porque yo tengo que ir a Hechos, ¿verdad? A Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, por favor. Y capítulo 5, donde están estos ejemplos, ¿verdad? Y son frases que nosotros utilizamos ya para esta clase de situaciones, ¿verdad? Y cuando se trata de un miembro de la congregación, bien que se lo recitamos. Si se trata de una familia de la congregación, bien que se lo recitamos, se lo aplicamos. Pero ya nomás nos atañe a todos juntos, y como que sí, ahora sí podemos ceder a lo que el gobierno diga o pida. Y ahí la cosa ya no es ni siquiera justa, ni equitativa, ni de acuerdo a la voluntad de Dios, ni al principio, ni al final. Dice en Hechos capítulo 4, la palabra de Dios dice lo siguiente: hablando ellos al pueblo, capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad, con qué permiso, o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobado por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación,
salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, la palabra denuedo, hermanos, significa valor, valor. Entonces, viendo el atrevimiento, el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. La pregunta es, hermanos, ¿quiénes estaban cavilando esto? ¿Quiénes estaban planeando esto? ¿Quiénes estaban ideando esto? ¿Quiénes? No comenzamos leyendo allá en el versículo número 5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén. ¿Quién? Los gobernantes, las autoridades del pueblo. Ellos son los que están planeando amenazar a los discípulos del Señor para que ya no anden predicando en el nombre de Jesús. Verso 18. Llamándole les intimaron, o sea, les amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, si no, a la próxima les iba a ir mal. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: está bien, ustedes son la autoridad y Dios nos dice que nos sometamos a la autoridad superior. No dice eso. No dice eso. Ellos no hicieron eso. Estaban hablando de un posible riesgo de vida. Estaban hablando de un posible peligro sobre sus vidas. La forma en que los amenazaron. Ellos querían matarlos, pero no hallaban forma. Ellos querían silenciar a esta gente latosa, molestosa para ellos como autoridad y para parte del pueblo, porque los inquietaban hablando en el nombre de Jesús de Nazaret. Querían matarlos. Es la mejor forma de callarlos. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Se acabó, hermanos. La sujeción a la ley terrenal se acabó. La sujeción a las autoridades superiores se acabó. La sujeción al gobierno se acabó. Ya no. No podemos obedecerlos, no podemos sujetárnosles, no podemos oírlos, no podemos consentir, no podemos complementarlos en este plan que ustedes han formulado, no podemos. Yo he dicho que la forma diplomática, tierna, amable, amigable que está usando el gobierno para orillarnos a desobedecer a Dios, con esa banderita de paz y amor, ¿verdad? De que es por tu bien, de que te estamos cuidando, de que queremos que no salgas de tu casa, pues quédate allí, no te reúnas, es por tu bien. No es otra cosa más que llevarnos como quiera, deslizadamente, tranquilamente, minuciosamente, calladamente, serenamente, a desobedecer a Dios. A desobedecer a Dios. No, dijeron estos hombres, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes primero antes que a Dios. Verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que hemos conocido, lo que se nos ha mostrado. Y a nosotros se nos ha enseñado a través de las décadas de permanencia en el camino del Señor que la iglesia se reúne físicamente, congregacionalmente, para adorar a Dios. Cada primer día de la semana, desde el principio de los tiempos en la historia del cristianismo. No tenemos por qué cambiarlo, no tenemos por qué modificarlo, no tenemos por qué hacerle adecuaciones. Es que el gobierno lo manda, es que el gobierno nos dice, no importa. La Biblia nos enseña que el gobierno tenemos que estar sujetos, la sujeción al gobierno tiene límites. Tiene límites. Verso 21, ellos entonces como quiera no quitaron el dedo del renglón, como quiera les amenazaron, les vamos a quitar el edificio, les vamos a poner una multa, te vamos a llevar a la cárcel, si tú te quieres congregar con tu iglesia.
Dice la palabra de Dios, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Verso 23, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que las autoridades o los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, habiéndolo oído, dijeron, bueno, pues cada quien agarre una pausa, dejen que se calmen las aguas. Dejen que pase esta situación porque pues, a final de cuentas ellos son la autoridad. Lo están haciendo por nuestro bien. Por eso no, le dieron chance a Pedro y a Juan. No, Señor. No hay forma. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo valor hablen tu palabra. No que nos callemos, no que dejamos de hacer tu voluntad, no que dejemos de cumplir con la parte que nos corresponde. Dice la palabra de Dios en el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor la palabra de Dios. ¿Usted se imagina esto? El capítulo 5. Ay, pero qué tercos eran Pedro y Juan. Qué tercos. Verso 17. Hechos capítulo 5, verso 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote, ese es otro día, es un tiempo después. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Echaron mano otra vez a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública otra vez. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, vayan, puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Eso es de parte de Dios, Dios en contra del gobierno. Dice el verso 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a los ancianos, los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia, el principal del guardia del templo, los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, les dolía la cabeza pensando en eso. Pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí los varones que pusieron en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Verdad? Ahí está la terquedad, la necedad de estos cristianos, de estos discípulos del Señor. Verso 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario. Ya no le están preguntando, ya no le están diciendo, juzguen ustedes. No, ahora Pedro está hablando una declaración, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sí, claro que trajo consecuencias, claro que sí. Verso 40, convinieron con él, hablando ya entre los policías ahí, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entre los jueces ahí del pueblo. Dice el verso 40, convinieron con él, está hablando de Gamaliel, ¿verdad? Un consejero del pueblo. Convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de que la primera vez no les hicieron nada, fueron suaves. La segunda vez ya hubo azotes. Los azotaron y les amenazaron otra vez que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no dejaban su terquedad o su necedad o su chiflazón o su presunción, dirían muchos hermanos actualmente. No, la Biblia dice que ellos no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que
Es sorprendente, es maravilloso ver el ejemplo que tenemos en la Biblia. Miren, hermanos, ¿qué estoy enseñando? Ponga atención. Que cuando papá y mamá nos ordenan hacer algo que no está bien, que va en contra de los buenos principios, de la buena moral y de los principios o preceptos espirituales, y que le decimos que no te vamos a obedecer, no estamos ofendiendo a Dios, no pecamos delante de Dios. Que cuando le decimos a nuestra esposa o a nuestro esposo, lo siento, aquí no te puedo obedecer, porque hay una propuesta, porque hay una orden, porque hay una decisión, hacer algo malo, algo indebido, algo indecente, algo inmoral, algo fuera de lo espiritual, y tú le dices a tu esposo, lo siento. Y si eso te cuesta una golpiza, que te corra de la casa, que te abandone, pues bien dejado, bien dejada, ¿verdad? No ofendes a Dios por desobedecer a tu esposo o a tu esposa en una cosa que se interponga entre los buenos principios, la buena moral y los preceptos espirituales. Y luego, ahora acabamos de mostrar que la sujeción al gobierno, cuando el gobierno manda una cosa, pero que se antepone a la voluntad de Dios, si nosotros desobedecemos la ley terrenal al gobierno y nos ganamos, sí, a lo mejor una multa, a lo mejor nos ganamos días de cárcel, a lo mejor que nos fusilen, bien fusilados, bien encarcelados, bien multados. Porque la Biblia nos enseña que no podemos obedecer al gobierno, ni someternos a él, cuando va en contra de los buenos principios, de la buena moral y de los preceptos espirituales. Ojalá que eso lo estemos entendiendo. Finalmente, la sujeción a los líderes o guías espirituales. Háblese de ancianos de la iglesia, pastores de la iglesia, evangelistas o ministros de la iglesia, o la junta de varones. Háblese como usted quiera. La sujeción a los líderes o guías espirituales. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mire, en primer lugar, fue diseñada por Dios. En primer lugar. Eso nació en la mente de Dios. El sistema de gobierno, el sistema de liderazgo, el sistema de los guías espirituales de la congregación, de la iglesia del Señor, fue diseñada por Dios. Miren, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, vamos a ver aquí, 1 Timoteo 3 primero, antes de ir a 2. 1 Timoteo capítulo 3, solo voy a tratar de irme por rangos, ¿está bien? Para que tengamos por lo menos la idea bien conceptuada. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etc. Solamente estoy queriendo que vea que la idea de los obispos, de los pastores o de los ancianos de una iglesia fue ideada por Dios. Fue planificada por Dios, ¿verdad? No fue una ocurrencia de la iglesia, no fue un invento de la iglesia. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22 en adelante. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22 en adelante. Vea lo que dice, hablando de los siervos de Dios, de los que van como guías espirituales. Dice, hablando aquí de los predicadores. Allá hablamos de los pastores, ahora vamos a hablar de los evangelistas, de los guías espirituales de la congregación. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque, verso 24, porque el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino amable. Y ahí está. Porque el siervo de Dios está diseñado por Dios. No fue una invención de la iglesia, no se nos ocurrió a nosotros. No es a manera de capricho ni de voluntad del hombre, es una parte que diseñó Dios. Cuando hablamos de mis guías espirituales, cuando hablamos de mis líderes espirituales, claro que tengo que aprender yo a entender y asimilar que así como dice la Biblia, que las autoridades fueron puestas por Dios, también la autoridad que hay en la iglesia también fue puesta por Dios, planificada por Dios, establecida por Dios. En Efesios capítulo 4, en Efesios en el capítulo 4, por favor. Por eso hemos señalado muchas veces que cuando una iglesia no está diciendo, ¿verdad?, que va en contra de este plan, de este diseño, pues ¿qué clase de iglesia del Señor es?
Si se supone que una de las características distintivas de la iglesia es que se sujeta a todo a Cristo, ¿verdad? En todo se sujeta a Cristo, y la organización de la iglesia, la autoridad o el gobierno de la iglesia, pues es un área donde también se le sujeta a Cristo. Pero cuando alguien dice, nosotros solos podemos, no necesitamos un evangelista, o cuando el evangelista piensa, ¿para qué pongo ancianos? ¿Para qué pongo pastores? No le enseña a la iglesia, no promueve el obispado para la iglesia, cree que como quiera está bien delante de Dios, y no es así, porque nosotros hemos visto en las páginas de la Biblia, como lo vamos a ver a continuación, que el gobierno, el sistema de organización para la iglesia fue diseñada por Dios, establecida por Dios. Por lo tanto no se puede omitir, no se puede pasar por alto, no se puede como sublevar contra ello. En Efesios capítulo 4 versículo 11 dice la palabra de Dios: y Él mismo, hablando de Cristo, Él mismo constituyó, estableció, impuso. Es lo que significa esa palabra, algo que no se remueve, algo que no hay nada por encima de esto. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es algo que está diseñado por Dios, es algo que está calculado por Dios, es algo que fue establecido imperativamente por Dios. Y nosotros lo defendemos, y nosotros lo hablamos, y nosotros queremos lograrlo, porque este es el diseño de Dios, es el plan de Dios. No solamente eso, hermanos, también está establecido este sistema de gobierno, esta forma de autoridad sobre la congregación, con un propósito y un peso definido por Dios. Miren, en Hebreos capítulo 13, bueno, antes de Hebreos, si quieren ver Primera de Pedro, capítulo 5, solo para que nos quede claro, es que yo puedo citar estas cosas de memoria, pero no quiero hacerlo, porque quiero que lo veamos, quiero que vean cómo nosotros creemos respecto. Ya hablamos de la necesidad de obedecer a papá y a mamá, ya hablamos de la necesidad de sujetarnos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Nosotros creemos firmemente en eso, de obedecer a las leyes del gobierno, claro, Dios lo dice. Y luego sobre nuestros predicadores y nuestro predicador, nuestro ministro o nuestros ancianos, ¿verdad? O nuestros varones, si ustedes quieren mencionarlo así. ¿Qué es nuestro lugar? ¿Qué es nuestro papel? ¿Cuál debe de ser nuestra posición ante ellos? Pues de obediencia también, de sujeción ante ellos también. Pero Dios dice qué es lo que está como propósito y la intención de cada cosa. En 1 de Pedro capítulo 5, dice en el versículo número 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. Y luego dice el 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjese, lo que quiero mostrar es que Cristo no puso este sistema de gobierno de los pastores, ¿verdad?, de los ancianos o de los guías espirituales, con tal de que se enseñoreen de la iglesia, con tal de que ellos dispongan a su voluntad propia qué es lo que se va a hacer con la iglesia. Y aunque sí dice que tengan cuidado de la grey, claro que se debe tener cuidado de la grey, claro que hablamos de que ellos cuidan por tu vida terrenal, familiar, económica, sentimental, pero sobre todo la espiritual es el propósito principal. Hebreos 13:17, ahora sí, Hebreos 13:17, le decía el escritor de los Hebreos de la siguiente manera: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, si se dan cuenta ustedes, el propósito que tienen los ancianos es velar en primer lugar por las almas de los discípulos de Cristo. Más que la vida terrenal, más que la vida económica, más que la vida emocional, más que la vida sentimental, la vida espiritual. Es lo primero que tienen que ver. Guiar a la congregación a que no desobedezca a Dios, que no se desvíen del camino que ya marcó Dios. No hacer lo contrario.
Decía yo que tienen un propósito y un peso definido, ¿verdad? Por Dios. Miren, en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo capítulo 5, por favor. Dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo capítulo 5, en el versículo 19. O sea, Dios le da este lugar a los ancianos, ¿verdad? A los pastores, a los guías espirituales. Esto vamos a ver un pasaje más. En 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 19 dice: contra un anciano, contra uno de los guías espirituales, contra uno de los líderes de la iglesia, dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A lo mejor contra otro discípulo el Señor sí, pero contra un anciano no. Tienen un aprecio especial para Dios. Tienen un valor especial para Dios. Ponga atención a lo que estoy diciendo. Así como para nosotros, sí, es que Dios me enseña que yo aprenda ¿a qué? A amar a mis hermanos que me van guiando, que me van llevando por el camino del bien hacia la ruta de la vida eterna. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los dirigen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Fíjese bien, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, lo cual sería maravilloso, ¿verdad? Que seamos una congregación agradecida, respetable, o respetuosa, o que sepa, ¿verdad?, valorar y agradecer el esfuerzo que hacen, ¿verdad?, los pastores, si los tuviéramos, los ancianos. Y luego, si no tuviéramos, bueno, tenemos a nuestros ministros, a nuestros predicadores, y luego pues a los hermanos que dirigen la congregación, ¿verdad? Esa clase de cosas, dice aquí, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Fíjese. No, es una cosa tremenda, buenísima. Pero, ¿qué hay cuando los ancianos, qué hay cuando los pastores de la iglesia, cuando los predicadores nos están llevando por un camino al precipicio? Vamos a llamarlo así. Cuando nos están llevando al desfiladero, cuando nos están llevando al hoyo. ¿Qué hay con eso? Bueno, en Mateo capítulo 15, versículo número 14, decía Jesucristo acerca de los malos líderes. Mateo capítulo 15, versículo 14. Hablando de los maestros de su tiempo, ¿verdad? Que eran los que supuestamente conocían a Dios, estaban cerca de Dios y guiaban al pueblo a Dios. Pero su enseñanza ya era torcida, su enseñanza ya se había descontrolado, ya no iba a favor de Dios. Por eso le decían ahí en el capítulo 15 y en el versículo 1 en adelante: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos ¿cómo se dice? Tan satanizados, ¿verdad? Los pobres escribas y fariseos, que ya nomás oímos el nombre de escribas y fariseos. No, hombre, pues qué puede salir de bueno de esos, ¿verdad? Pero es que la cosa es que ellos se habían perdido el rumbo. Estos hombres eran los que conocían, los que estaban apegados al conocimiento bíblico o al conocimiento de las escrituras, y ellos le daban el alimento, ¿verdad?, espiritual, de conocimiento escritural al resto del pueblo. Dice el verso 2 que ellos le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió Jesús y les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus ocurrencias, por sus decisiones, por sus ideas? Es lo que está diciendo. Cuando un líder de la iglesia, cuando los predicadores, cuando los ancianos, cuando la junta de varones, lo que usted quiera, cuando ellos toman decisiones que van en contra del mandamiento de Dios, ¿qué es lo que dice Cristo? Ya no está bien. El versículo 7: hipócritas, bien profetizó de ustedes cuando dijo Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como de parte de Dios mandamientos y ocurrencias de hombres. Verso 14: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y en este caso, ¿verdad?, se trata de cada quien correr por su vida. Corra cada quien por su vida, dicen, ¿verdad?, en ese grito despavorido, cuando ve el peligro. ¡Corra! ¡Sálvese quien pueda!
Si los ancianos, los predicadores o la junta de varones toma decisiones que van en contra, que se deslindan del mandamiento del Señor, ya no podemos ir tras ellos. Pero eran mis pastores, pero eran los predicadores, pero es que son los varones. No importa, no importa. Si ellos se equivocan, si ellos toman malas decisiones, hasta ahí llegamos. Ya mi sujeción a ellos, dice el Señor, ya no vayas tras ellos, ya no los sigas, ya no corras tras ellos. Mateo capítulo 23, verso 1. Mateo 23, 1. Y a lo mejor algunos van a decir que estoy forzando los textos a decir una cosa que no es. La cosa es que como quiera seguimos siendo esos maestros de Biblia, seguimos siendo esos que le impartimos la palabra de Dios a la gente. Y decía Cristo en Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guardadlo y hacedlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuántas veces, decía yo la semana pasada, no hemos dicho, aplicado el texto de no se deje de congregar, hermano, no se deje de congregar, hermana, no se deje de congregar, hermano, no se deje de congregar, hermana? Y el hermano a veces nos dice: no, hermano, no se preocupe, no pasa nada, estoy bien. Como quiera, justo en la hora que ustedes estaban reunidos, yo acá estaba en la casa leyendo, o era mi hora de lonche y yo estaba leyendo la palabra, o aquí estábamos ocupados en este asunto, pero yo estaba orando a Dios con ustedes, yo estaba con ustedes. Y cualquier cosa de esas, siempre le hemos recriminado. Siempre hemos dicho, hermanos, que eso no es lo correcto. Usted tiene que venir y congregarse con la iglesia, como iglesia. Pero ahora vino esto. Y nuestros líderes, nuestros guías, nuestros directores dicen que corra cada quien por su vida, ¿verdad? Y empiezan a inventar cosas que no son de parte de Dios. Dice aquí en 1 Timoteo, donde estábamos leyendo hace un momento, en 1 Timoteo capítulo número 5, primera carta a Timoteo capítulo 5, dice la palabra de Dios en el versículo 17. Ponga atención. 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, los pastores, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y luego dice el 19 que leímos hace un momento: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Pero dice el verso 20, la posibilidad, hermanos, la posibilidad: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Es que los líderes, hermanos, también nos equivocamos. Los hermanos que guiamos a la congregación también nos equivocamos. También a veces tomamos malas decisiones. También a veces fallamos. También a veces decidimos una cosa equivocada. ¿Qué va a pasar? Bueno, si estamos mal, no hay que seguir detrás de ellos. Solo quiero que entiendan, hermanos. Solo quiero que entiendan. A manera de conclusión. Atención a lo que voy a decir. Ya voy a terminar. Algunas supuestas sumisiones son realmente pecaminosas y nos ponen ante Dios en franca rebeldía, en una rebelión. Nosotros pensamos que estamos haciéndolo bien porque el predicador lo dijo, porque los varones lo dijeron, porque los pastores de nuestra congregación, los ancianos que están llenos de experiencia, decidieron esto que es lo bueno para nosotros. Se los agradecemos, estamos llenos de amor para con ellos, de gratitud para con ellos. ¡Qué sabios! Nuestros ancianos. Hace unos días veía yo a un hermano que estaba transmitiendo y dice: hermanos, pues tengo un aviso que darles. La predicación de hoy le toca a tal hermano. Solo tenemos un problemita. ¿Cuál? Es que el hermano que le toca la predicación no tiene ninguna clase de redes sociales. Él no usa Facebook y tampoco otros medios. Y le toca a él la predicación. ¿Cómo iban a resolver eso? ¿Cómo iban a resolver eso? Porque ellos estaban haciendo la predicación y todos por vía de red social, del Facebook. Lo que pasa es que el que le toca predicar, él no usa estas redes sociales. No sé en qué quedó. Solo digo que ahí están esos detalles. Les voy a decir lo siguiente.
lo que hemos aprendido en esta hora. Dios nos enseña que nadie se debe de someter a alguien más, de sujetar a alguien más, cuando se le pida violar la palabra de Dios. Que no se someta cuando le pidan violar su conciencia. Que no se someta cuando está de por medio el maltrato físico o verbal, es decir, ante el temor del maltrato físico o verbal. No se someta a una acción que no glorifique a Dios. La sujeción, hermanos, en realidad tiene límites. No pecamos delante de Dios cuando perdemos la sujeción a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestro gobierno y a nuestros guías espirituales, llámense ancianos, predicadores o junta de varones, como sea. Si nos llevan a hacer cualquiera de estas cosas malas delante de Dios. Así que tranquilos en el corazón, tranquilos en nuestra mente, en nuestro parecer, sigamos revisando lo que dice la Biblia. Si alguien mira algo diferente, claro que nos puede decir, Algo no estamos viendo, se lo agradeceríamos si nos lo mostrara. Con gusto lo escuchamos y lo consideramos. Aquí lo único que hemos enseñado es que al único al que se le debe sujetar plenamente, completamente y perfectamente es a Dios. Es al único. Porque Él lo sabe todo. Por eso. Los demás no lo sabemos todo. Dios los bendiga. Gracias por su atención. Vamos a estar de pie. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado. Gracias.